Bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a realizar un problema de corrección del factor de potencia, corrección del factor de un motor trifásico, ahora pasaremos a leerlo, pero por recordar un poco el vídeo anterior, en definitiva el factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente que es capaz de absorber o generar un aparato eléctrico como podría ser un generador, un motor, una lavadora, un electrodoméstico, cualquier aparato que consuma electricidad, en definitiva. Siempre vamos a intentar reducir esas potencias, esa pérdida de energía, maximizando, aumentando el factor de potencia, es decir, teniendo ese factor muy próximo a la unidad, mediante la implementación de condensadores, baterías de condensadores. En esta ocasión vamos a resolver un problema en el cual vamos a comenzar a leerlo. Tenemos un motor trifásico que consume 500 kVA de potencia aparente y funciona a plena carga con un factor de potencia de 0,6. Añadiendo condensadores se modifica pasando a 0,9. Hallar la potencia reactiva de los capacitores necesarios. Como datos nos dan la frecuencia de la red eléctrica, 50 Hz, y la tensión eléctrica a la que está alimentado ese motor, que es una tensión trifásica, es tensión de 380 voltios. Aquí tenemos un esquema, un dibujito de lo que es el motor con la velocidad angular de este eje de rotación del motor, ¿vale? Y aquí tendríamos el diagrama o triángulo de potencia para este ejercicio de corrección de factor de potencia, en el cual la potencia activa la representamos en este vector azul. Esta potencia activa va a ser siempre la misma y lo que queremos es corregir el factor de potencia, es decir, inicialmente tenemos un factor de potencia de phi sub i, es decir, coseno de phi sub i, el coseno de este ángulo va a ser el factor de potencia. Obviamente despreciamos los efectos de los armónicos, como decíamos anteriormente, el factor de potencia se puede igualar al coseno de ese ángulo, siempre teniendo en cuenta que despreciamos esos armónicos, efectos de electrónicos, efectos que puedan producir armónicos, no tenemos en este caso. Y finalmente vamos a corregir el factor de potencia para obtener una menor potencia reactiva, en definitiva, corrigiendo el factor de potencia, lo que conseguimos es reducir esa potencia reactiva que nos interesa tener, una potencia que en definitiva es una absorción y cesión de campos magnéticos para que ese motor, en este caso, pueda funcionar y pueda ceder potencia activa, que es lo que nosotros queremos. Entonces, en definitiva, tenemos este sistema inicial de potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva inicial, ¿vale? Que sería este vector completo, sería la potencia reactiva, lo podríamos representar como Q sub i. Este sería Q sub i, potencia reactiva inicial. Teniendo estos datos, pasamos a calcular la potencia activa de este motor, cogiendo la relación del coseno de phi, el factor de potencia. Sabemos que el factor de potencia es igual a P, potencia activa, dividido entre la potencia aparente. Sabiendo que la potencia activa, despejando, tenemos que coseno de phi por S. En este caso, despejamos, P sería igual al coseno de phi sub i. Tenemos un factor de potencia, inicialmente nos lo están dando de 0,6, un 60%, por la potencia aparente, que son 500 kVA. Realizando esta operación con la calculadora, tenemos un valor de 0,6 por 500 de 300, ojo a las unidades, kilovatios. Son kilovatios porque aquí estamos utilizando kVA. Estamos utilizando todo en unidades de miles, o sea, de kilovatios y kVA. Con esta potencia, como decíamos, esta potencia activa se va a mantener para todo el sistema, tanto para el sistema inicial como para el sistema final. Es decir, el sistema que es el motor eléctrico siempre va a absorber la misma potencia activa, pero
dependiendo del factor de potencia que tengamos, vamos a tener una absorción, que es lo que decíamos en el vídeo anterior, una absorción de corriente mayor o menor. Si tenemos un factor de potencia más próximo a la unidad, es decir, un factor de potencia mejor, más óptimo, vamos a tener una absorción de corriente y por tanto unas pérdidas menores. Es decir, en el caso de que tuviéramos que alimentar este motor eléctrico para un factor de potencia próximo a la unidad, con una corriente de entrada menor, la sección de cálculo, es decir, la sección del cable que vamos a necesitar para alimentar este motor eléctrico, obviamente va a ser menor porque vamos a necesitar menos sección para transportar menos corriente. Sin embargo, en el caso inicial, como tenemos un factor de potencia bajo de 0,6, la corriente inicial va a ser mayor. Por tanto, eso es lo que queremos reducir al final las pérdidas y la corriente para minimizar tanto las pérdidas eléctricas como las secciones de la instalación, en definitiva, de la instalación para alimentar ese motor. Vale, pues inicialmente podríamos calcular esta potencia reactiva inicial como Q sub I va a ser igual a la relación, según el triángulo de potencias, de S por el seno de phi. S, no nos olvidamos, es la potencia aparente y el seno de phi es el seno del ángulo inicialmente que tenemos. Vamos a calcular ese ángulo inicial que tenemos a partir del factor de potencia que son 0,6. Pues phi sub I va a ser igual al arco coseno de 0,6. Realizando esta operación con la calculadora, 0,6, el arco coseno de 0,6, tenemos un resultado de un ángulo inicial, este ángulo sería de 53,13 grados. 53,13 grados. Ese es el ángulo inicial para nuestro sistema de triángulo de potencia, donde la potencia aparente es S sub I, la potencia activa es P y la potencia reactiva inicial es Q sub I. Es todo este cateto vertical. Por tanto, podríamos ya calcular la potencia reactiva inicial del sistema despejando en esta expresión. Sustituyendo datos, S tendríamos que es 500 kVA, vamos a poner las unidades, 500 kVA por el seno del ángulo que acabamos de calcular, que son 53,13 grados. Realizando esta operación de nuevo con la calculadora, 500 por seno de 53,13 grados, obtenemos un resultado de 399,99 kilovolts amperios reactivos. Nos acordamos de las unidades de potencia reactiva. Esto prácticamente son 400 kilovoltamperios reactivos. Pues tendríamos calculado la potencia reactiva que consumiría el motor con este factor de potencia del 60%. Vale, ahora lo que nos están pidiendo es, añadiendo condensadores, se modifica el factor de potencia a 0,9. Es decir, vamos a añadir condensadores, una batería, como se suele conocer, batería de condensadores en paralelo, para mejorar este factor de potencia de 0,6 a 0,9. Y digo mejorar porque una vez que nos aproximamos más a la unidad de ese factor de potencia, estamos produciendo más energía activa o potencia activa y menos potencia reactiva, que es la que no nos interesa. Es la que nos interesa reducir por el tema de pérdidas y por el tema de las secciones de cálculo. Por tanto, vamos a pasar ahora al estado final del sistema, que sería con factor de potencia de 0,9, añadiendo esas baterías de condensadores en paralelo. Pues calcularíamos primeramente el ángulo que se corresponde con ese coseno de phi de igual a 0,9. Si coseno de phi sub f
que es el ángulo final, es igual a 0,9, el ángulo final va a ser igual el arco coseno, que es la función inversa del coseno, es el arco coseno de phi sub f. Esto operando con la calculadora, arco coseno de 0,9, tenemos un ángulo final de 25,84 grados, es decir, phi sub f, que está por aquí, estos son 25,84 grados. ¿Ok? Por tanto, podríamos ya calcular, igual que hemos hecho aquí con la potencia reactiva inicial, vamos a calcular la potencia reactiva final, que es Q sub f, la potencia que tendríamos finalmente con ese factor de potencia de 0,9. Q sub f va a ser igual a la potencia aparente por el seno de phi sub f. Potencia aparente, primeramente tendríamos que calcularla como potencia aparente final va a ser igual a la potencia activa dividido entre el coseno de phi sub f. Despejando valores, potencia activa hemos dicho que son los 300 kilovatios que tenemos aquí calculados. Es la misma tanto para el estado inicial como para el estado final. 300 kilovatios partido el coseno de phi sub f. Coseno de phi sub f 0,9, es un dato del problema. Tendríamos, operando nuevamente con la calculadora, de un valor de 333,33 periódico kVA. Esa sería 33 kVA. Esta sería la potencia aparente final. Es decir, se correspondería con este vector de aquí. Vale, pues ya tendríamos calculada la potencia aparente final. Vamos a borrar, vamos a quedarnos con los datos más importantes. Esto ya podríamos borrarlo. Esto también. Y tenemos que esto también. Nos quedamos aquí con la potencia aparente final, son 333,33 kVA. Borramos esto de aquí y dejamos los datos más importantes del problema. Con esta potencia aparente final y con este ángulo final, este triángulo de potencia, pues simplemente podríamos calcular, como digo, la potencia reactiva Q sub f final. Q sub f va a ser igual a la potencia aparente S sub f por el seno del ángulo final. Esto, despejando valores, tendríamos que S sub f son los 333,33 kVA con 33 por el seno, lo ponemos por aquí abajo, el seno de phi sub f, que son 25,84 grados. Esto nos da un resultado de 333,33 por el seno de 25,84. Tenemos un resultado de potencia reactiva final de 145,285 kilovolts amperios reactivos. Esta sería la potencia reactiva final. Nos están pidiendo, no nos perdamos de vista, hallar la potencia reactiva de los capacitores, es decir, de la batería de condensadores. En definitiva, nos están pidiendo esta potencia Q sub C que hace que el sistema aumente ese factor de potencia, porque en definitiva la batería de condensadores no es más que un elemento que se pone en paralelo al motor para que absorba potencia reactiva. ¿Cuánto absorbe? ¿Cuál es esa potencia que absorbe? Lo vamos a calcularla ahora como Q sub C. Q sub I, sabiendo que este triángulo tenemos Q sub I, es la máxima que teníamos inicialmente, y Q sub F es la que nos queda al final. Por tanto, sabiendo la relación, Q sub I
menos Q sub F va a ser Q sub C. Entonces tenemos que Q sub I menos Q sub F es igual a Q sub C. Vale, pues entonces, finalmente, lo que nos están pidiendo es calcular la potencia reactiva que van a absorber esa batería de condensadores para llegar a este factor de potencia de 0,9. Sustituyendo valores que ya hemos obtenido anteriormente, tenemos que la potencia reactiva inicial son 400 kVA reactivos, menos la potencia reactiva final, que la acabamos de calcular y serían 145,285 kVA reactivo. Esto nos da un resultado de 400 menos 145,285, 254,715 kVA reactivos. Este sería el primer resultado del problema. Sería la potencia que absorberían los condensadores en paralelo para ese motor. Pero normalmente suelen pedir la capacidad de esos condensadores. ¿Cuántos faradios? Es la unidad en la que se mide esos condensadores. ¿Cuántos faradios vamos a tener que poner para absorber esa potencia reactiva y conseguir un factor de potencia de 0,9, del 90%? Por tanto, podríamos poner la siguiente expresión. Q sub C, que es la potencia reactiva, va a ser igual a I al cuadrado por X sub C. Me paro aquí para indicar que esto es básicamente la ley de Joule, la ley de pérdidas eléctricas de una conducción eléctrica. Corriente del sistema al cuadrado por reactancia capacitiva que da lugar a una resistencia, en definitiva, para una potencia reactiva. Sustituyendo la intensidad o la corriente por la ley de Ohm como V partido X sub C, tensión del sistema dividido entre reactancia capacitiva, tenemos V entre X sub C, todo ello al cuadrado por X sub C, la X sub C con la X sub C se va aquí y nos quedaría una X sub C aquí abajo, V al cuadrado partido X sub C. Aquí esta reactancia capacitiva podríamos también sustituirla en la siguiente expresión. Aquí abajo tenemos que X sub C es igual a 1 dividido entre 2pi por la frecuencia y por esta capacidad que nos están pidiendo, la capacidad de estos condensadores. Esta capacidad es la capacidad que nos están pidiendo para mejorar este factor de potencia del motor. Vamos a borrar un poco la pizarra para obtener el resultado final de la capacidad de esos condensadores. Borramos por aquí, esto ya no nos interesa, ya lo hemos calculado anteriormente, esto también. Y nos vamos a quedar con la potencia reactiva de esos condensadores, de esa batería de condensadores, que son los 254,7 kVA. Y tendríamos aquí potencia reactiva de los condensadores, habíamos dicho que era igual a V al cuadrado partido X sub C, y X sub C habíamos dicho que es igual a 1 partido 2pi F por la capacidad de esos condensadores. Tenemos estas dos relaciones, potencia reactiva, habíamos dicho que es la relación entre la tensión del sistema al cuadrado dividido entre la reactancia de esos condensadores, y la reactancia se puede definir como 1 dividido entre 2pi F por C. Sustituimos la reactancia en esta expresión y tenemos que Q sub C es igual a V al cuadrado dividido entre 1 dividido de nuevo 2pi F por C. Únicamente nos quedaría despejar la C. Operamos un poquito más aquí y tenemos lo siguiente.
V al cuadrado por 2pi FC. Y esto despejamos finalmente la capacidad, lo ponemos aquí abajo, capacidad va a ser igual a Q sub C, que es la potencia reactiva de esos condensadores, entre 2pi F por V al cuadrado. Únicamente nos queda ya de sustituir valores que ya hemos calculado anteriormente. Q sub C lo tenemos aquí anteriormente, 254,715, lo borramos. Como son kilovoltamperios reactivos, habría que multiplicar por 1000 y eso lo dividiríamos entre 2pi por la frecuencia, que son 50 Hz, no la está dando el problema, por la tensión de alimentación del motor. La tensión, que son 380 voltios. Esto al cuadrado. Esto tenemos que multiplicar por 1000 para pasarlo todo a unidades del sistema internacional para poder calcular esa capacidad en faradios. Operando con la calculadora tenemos un valor de 254,715 por 1000 dividido entre 2 por pi por la frecuencia, que son 50 Hz, por 380 al cuadrado, nos da un resultado de capacidad de 5,61 aproximadamente por 10 elevado a menos 3 faradios, que multiplicándolo por 1000 para quitarnos este exponente menos 3, lo pasaríamos a milifaradios y sería una capacidad de 5,61 milifaradios. Y este sería el resultado final. Esta es la capacidad de los condensadores que se van a colocar en paralelo para obtener un factor de potencia del 90%. Así que aquí hemos llegado al final del problema. Si os gusta el canal, podéis suscribirse. Si os ha gustado también el vídeo de resolución, de corrección del factor de potencia de una instalación con un motor trifásico, pueden darle un like y si quieren poner algún comentario, pues pueden dejar algún comentario y se los podría resolver cualquier duda. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.